le propongo algo. Lo del Concilio de Nicea, seguro que hay gente que lo quiere escuchar y quiere preguntar también. Pero hay una pregunta de por medio y esto del concilio creo que nos llevaría más largo. No nos queda mucho tiempo y le propongo a responder una pregunta de nuestro amigo Read Saavedra. ¿Le parece? Bueno, sí, no hay problema. Así que saludos para Read, gracias. Buen día en contacto, dice Read. Como siempre, escuchándolos como cada sábado y aprendiendo. Como cada sábado, también va mi pregunta. Sobre la religión judía, ¿por qué siendo ellos los más próximos a Tierra Santa, o donde uno supone tendrían que estar próximos al cristianismo, a pesar de que su religión, creo es la más antigua, en qué se basa su religión? Si usan la Biblia u otro libro o evangelios, mi pregunta son porque me da mucha curiosidad y asombro las vestimentas de los judíos ortodoxos y sus costumbres tan distintas a las nuestras. Gracias, y gracias también a Read Saavedra. Esa es la pregunta de nuestro amigo. Bueno, muy bien. Buena pregunta, interesante. Bueno, en primer lugar, el pueblo judío como tal nace en el siglo V antes de la era común o antes de Cristo. Antes de ser judaísmo o pueblo judío, porque quedaron, digamos, dentro de la provincia de Judea, integraban todo el grupo de tribus, como así se decía, que provinieron de Egipto, ¿sí? Estamos hablando del siglo XIV, XIII, antes de la era común, antes de Cristo. Con lo cual, no es en sí uno de los pueblos más antiguos de la tierra. Hay otros que competirían por este tema, también en el Asia, justamente, compiten con el pueblo hebreo a ver cuál es el más antiguo, pero el judaísmo como tal nació 5 siglos antes de Cristo, justamente cuando vuelven de Babilonia. El momento de la estadía en Babilonia y la vuelta es cuando se compila, digamos, todo lo que se denomina desde el cristianismo el Antiguo Testamento, pero el judaísmo es el Tanaj, o sea, la Torá, la ley, por así decirlo, el Pentateuco, los Nevi'im, que son los profetas, y los Tuvim, que son los escritos sapienciales, como Proverbios, Salmos, Eclesiastés y demás. Con lo cual, el judaísmo, propiamente dicho, nace en esa época. Las costumbres sí, son distintas porque pensemos que al cruzar de una frontera a la otra, ya, sobre todo también en Latinoamérica, ¿no? Somos muy distintos, muy diferentes, que es propio esto del ser humano. Lo que pasa es que el judaísmo, la historia judía, abreva en lo que se denomina Tierra Santa. En realidad el término Tierra Santa es un término que aplicó el cristianismo. El judaísmo no lo llama así, sino que es el judaísmo el que aplica el término Tierra Santa ya desde el proceso del medioevo, con la reconquista que el cristianismo quería hacer de Tierra Santa. Nunca le perteneció al cristianismo, solo que cuando se organizó el Imperio Romano ya con principios cristianos, por así decirlo, en el siglo IV, justamente cuando Constantino I el Grande, en el 325, oficializó el cristianismo en el imperio, y luego el imperio con Teodosio pasó a partir del 368, pasó al oriente, es donde lo que se denomina Tierra Santa quedó dentro de las márgenes del Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, en la actual Turquía. Entonces, la tierra siempre fue del pueblo hebreo, del pueblo judío y de otros pueblos que estuvieron ahí, y las luchas internas que había justamente para ver quién tomaba la posesión del terreno. La vestimenta de los judíos ortodoxos deriva justamente de tradiciones que son bíblicas y tradiciones propias del folclore judío, tanto oriental como europeo. Pensemos que el judaísmo se divide en 2 grandes ramas. La rama sefaradí, que es la rama justamente que Sefarad significa España en hebreo, con lo cual son los judíos que se reconocen como españoles, portugueses, norafricanos y orientales, aún mismo en la zona de Siria, de Irak, de Irán. Esos judíos son denominados sefaradíes, más próximos a costumbres o cultura árabe. Después están los judíos askenazim. Askenaz justamente significa Alemania y representa a los judíos de la Europa central o la Europa del Este, ¿sí? Toda la zona desde Rusia hasta Alemania y Francia, de norte a sur también en el continente europeo, son aquellos descendientes de judíos que a partir de las diásporas, como por ejemplo la del año 70, cuando el general Tito controló Jerusalén,
o la del 135, cuando Adriano arrasó también la tierra de Jerusalén en la última gran revuelta. Bueno, son judíos descendientes de aquellos grupos que se fueron exiliados, porque si no los romanos, bueno, terminaban con todo ahí, ¿no? En la zona de Jerusalén y alrededores. Así que bueno, es un poquito un breve resumen de este tema. Los libros que se utilizan en el judaísmo básicamente es la Torá, ¿sí? Pero a diferencia de los samaritanos, que todavía hay grupos samaritanos que solo toman la Torá y nada más que ella, el judaísmo toma la Torá, los profetas, los escritos sapienciales, o sea, todo el Tanaj, a su vez el Talmud, que es una recopilación de la Mishnah, que es la tradición oral, y la Gemara, que son comentarios añadidos para la interpretación de la ley o de la halajá, que es el camino a seguir en la ortodoxia. Lo que pasa es que el judaísmo se divide también, como todo grupo religioso, en algunos sectores. Tenés el ultraortodoxo, ¿sí? O los hasidim, digamos. Después tenés los ortodoxos lituanos, ortodoxos orientales, ortodoxos que provienen de la zona de Etiopía o de Marruecos. Después tenés los conservadores, ¿sí? Y luego los reformistas, y después los liberales. O sea, hay varias ramas según, digamos, la interpretación que se da de la Torá. En el judaísmo no hay un dogma, con lo cual cada judío puede de alguna manera elegir, escoger qué camino le corresponde mejor o que se lleva mejor con sí mismo o en el cual se siente cómodo. Lo importante es la observancia de la Torá, lo importante es la creencia en la esperanza mesiánica, lo importante es el Tikkun Olam, que es el mejoramiento del mundo. Después, bueno, como en todo, hay variantes, hay variaciones, y eso, bueno, se va manifestando y la gente lo va conociendo. Solo que no nos da el tiempo, pero bueno, en las vestimentas judías hay muchas particularidades propias que se desprenden de la Torá. Como por ejemplo, los judíos ortodoxos o los ultraortodoxos utilizan los tzitzit, que son, la gente los debe ver, que como... flequillos o flecos que cuelgan de los cuatro costados de la ropa, que en realidad provienen de un talit, katán, un pequeño talit, o sea, un pequeño pectoral, que es como una hutzá, como una camisa que está colocada debajo de la ropa, que pega al cuerpo esto, y entonces son los cuatro cordones, los tzitzit, son aquellos que recuerdan que Dios está controlando todos los cuatro ángulos de la tierra, todo el mundo, y que la ley se debe cumplir y se debe observar en todo alrededor del mundo. El equipá, bueno, que representa la superioridad de un dios sobre el ser humano, equipá, no importa el color, ¿sí? Pero la cuestión es que este equipá, o como usted decía en Yiddish, el idioma de los judíos europeos con mucha reminiscencia alemana, el yarmulke, ¿sí? Y también, bueno, se usa el sombrero o un gorro, digamos, como para representar esta superioridad de Dios sobre el hombre. Después los ortodoxos se visten de negro, básicamente, para diferenciarse y, digamos, no utilizar ningún otro tipo de colores, justamente porque la vida está orientada hacia un solo fin, ¿no? Que tiene que ver con el agradar a Dios. Esto es una costumbre ya medieval, que proviene de ahí. En el Estado de Israel hay judíos ortodoxos, liberales, reformistas, laicos, algunos que no creen en nada. El Estado de Israel es un Estado judío donde uno va a encontrar un abanico de gente de todo el mundo también, grandes universidades, adelantos tecnológicos, científicos. Hay árabes israelíes, hay israelíes que son judíos, hay israelíes que son cristianos. Ahí, por ejemplo, es un país como si vos fueras a Francia, Alemania, es igual para todos, no hay ningún problema en ese sentido. Así que el judaísmo es muy variado y es muy amplio, y eso es lo bueno que a mucha gente le atrae para justamente hasta convertirse al judaísmo, ¿no? Siguiendo los pasos que los rabinos, o sea, los líderes espirituales estipulan. Así que bueno, es un poquito un breve resumen que sí nos lleva al concilio de Constantinopla, porque en el siglo IV es el momento en el cual ya los pocos judíos que quedaban en la zona de Jerusalén, en la zona de Yafo, en la costa, en la zona más al sur, quizás Beersheba actual, o la zona más al norte de Nazaret, Afula y otras ciudades que hoy día existen también, pero en su momento era un poco más desértico. Ahora Israel es un vergel, Israel es un país que hasta exporta flores al mundo, ¿no? Llegan hasta América las flores que produce Israel,
así que dejó de ser un desierto, pero en su momento era otra cosa, y los judíos tuvieron que irse por mandato de, bueno, el emperador cristiano Constantino, que los expulsó de ahí. Así que, bueno, es una historia bastante complicada en relación a la necesidad que después hubo de volver a la tierra de Israel, que se concretó en 1948. Profesor, lo que le quería decir en síntesis es que a causa de esta lucha que tuvieron contra los romanos, donde fueron destruidos gran parte de los judíos, es donde se inicia de algún modo entonces el hecho de que ahora la mayoría no sean cristianos, ¿verdad? En la historia. No pasa por ahí, no. El judaísmo no tomó teológicamente hablando, no tomó a bien o no tomó en cuenta, digamos, que Jesús haya sido el Mesías. Es una cuestión teológica, no una cuestión de persecuciones que después vinieron por la intolerancia cristiana. Okay. Pero en su momento, en el primer siglo, todos los cristianos eran judíos, solo que después no hubo más, digamos, más expansión de la creencia en Jesús dentro del pueblo judío. Ocurre que, como hemos visto, hubo cristianos que empezaron a extender el cristianismo a los que no eran judíos. Esto fue, digamos, lo que inició Pablo. Entonces, muchos no judíos aceptaron el cristianismo, y esos no judíos que pasaron a ser cristianos fueron los que ocuparon la mayoría de los lugares dentro de la iglesia y organizaron la teología, de tal manera que el judaísmo quedó relegado. A su vez, cuando en los años 70, 66 al 70 después de Cristo, los romanos atacaron por primera vez Jerusalén de manera bastante fuerte, muchos miles de judíos, se calcula 1 millón, murieron defendiendo ahí la tierra, con lo cual miles de ellos eran cristianos. Entonces, o eran mesiánicos, cada vez menos cantidad de judíos dentro de la nueva fe hizo que esos lugares lo ocuparan los que no eran judíos y eran cristianos, con lo cual el cristianismo terminó siendo una religión de gentiles, o sea, no judíos, a eso me refiero, y romanos y de otros pueblos de Europa, del norte del África actual. Claro, tiene que ver entonces con la aceptación de que para ellos Jesús no venía a ser el Mesías, es decir, para la mayoría, porque hubieron, por supuesto, judíos que sí lo aceptaron, pero la mayoría no lo aceptó, y más adelante porque ellos no concebían de que, bueno, esto viene más adelante, ¿no? Que un hombre podía ser Dios, como esto que se fue desarrollando, lo que hemos venido hablando durante varios programas, para ellos es imposible, ¿verdad? Hablando del pensamiento judío, como así sí para los griegos, por ejemplo, de que la divinidad se puede presentar como un hombre, etcétera, ¿verdad? Sí, para el judío no. Sí, los romanos y los griegos eran más accesibles a la idea de que un dios se humanice. Teníamos en la mitología griega a los semidioses, como Aquiles, por ejemplo, ¿no? Pero, o Perseo, también. O sea, era más factible que ese mensaje llegara a los griegos y romanos que a pueblos orientales, como por ejemplo el pueblo judío, porque la idea de que un dios se hiciera hombre y después dictaminar de qué manera fue, ojo que le llevó al cristianismo 6 siglos, hasta el siglo V incluido, y el sexto, con los concilios que arrancaron a partir de Constantino, se fue dictaminando qué naturaleza tenía Jesús. No fue automático creer que Jesús era hombre y Dios. No fue así. Si hoy el cristianismo tiene en los protestantes y católicos la teología bastante cerrada, cerrada digo acabada, ¿no? Completa, en el sentido de decir Jesús, Dios y hombre, es después de 600 años de discusiones teológicas desde que nació el cristianismo hasta casi entrada de la Edad Media. Entonces no fue algo rápido todo esto. Por lo cual el pueblo judío y otros no lo aceptaron porque no hubo en ese momento tampoco una clara definición de lo que estaba pasando. Perfecto, profesor. Muy interesante. Bien, igual, durante la semana o durante los siguientes programas los amigos pueden seguir haciendo sus preguntas. Yo creo que la semana que viene no creo que todas las veces vamos a tener estos problemas, profesor. Yo creo que se va a mejorar. Así que vamos cerrando. ¿Algo más para estar terminando, profesor? No, bueno, que ojalá el próximo sábado podamos salir más completos.
que la tecnología nos permita esto y bueno, no, que las preguntas que tengan las envíen, preguntas que por ahí tengan que ver para poder relacionar con el Concilio de Nicea, que voy a explicar, preguntas que tengan que ver con el dogma católico, el dogma cristiano, digamos, lo que es Jesús como Dios, como hombre, las dos naturalezas, el tema de la Virgen María, bueno, todo lo que fue saliendo a partir del Concilio de Nicea en el 325, que no definió el cristianismo, pero que dio pie a muchas ideas que hoy se toman como dogma o como cuestiones de fe. Perfecto, profesor. La próxima semana, entonces, ya lo vamos anunciando. Yo creo que todo va a salir bien, así que no se pierdan la próxima semana el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Hablaremos del origen del cristianismo grecolatino. ¿Estamos bien, profesor? Sí, sí, está bien porque es el origen del cristianismo greco-latino, dado que entre el siglo I y el IV se organizó esta primera parte de la teología que fue dejando de lado los principios judíos, la teología judía, y fue netamente grecolatina, digamos, hoy día diríamos europea. Así que es lo que después pasó en los siglos al catolicismo y al protestantismo o a las iglesias evangélicas por igual. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias, un abrazo y nos estaremos reencontrando en el próximo En Contacto. Bueno, un abrazo, saludos a vos y a la audiencia y mil disculpas que no se pudo la conexión, pero bueno, son las cuestiones que pasan hoy día en este proceso de globalización. Perfecto. Y al amigo Reat Saavedra, esperamos que esta respuesta le sirva, pues, ¿no? Y adelante con más preguntas, sin ningún problema. A todos los amigos también estamos abiertos para recibir sus preguntas. Muchas gracias, profesor. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Era el profesor Martín Aizikovic. Como cada sábado, hoy hemos tenido unos líos terribles, pero bueno, yo creo que se va a ir mejorando. Muchísimas gracias a todos. Aquí tenemos que cerrar porque ya la hora se ha cumplido. Esto fue En Contacto. No se olviden, todos los sábados de 10 a 12 del mediodía, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, hora argentina, estamos transmitiendo a través de la 100.9 FM, a través de Facebook, búscanos como En Contacto Baires, y también puedes escucharnos por tu celular o en tu PC, donde quieras, hablando de internet. boliviaradioonline.blogspot.com, boliviaradioonline.blogspot.com. Esto fue En Contacto. Estuve con el profesor Martín Aizikovic y David Quevedo, quien te habla, se despide. Mucha bendición a todos. Hasta la próxima. Chao. Esto fue En Contacto. Hasta la próxima. Ya viene la publi. No se muevan, que viene más. Inigualable Dios, tú que sostienes el universo.